Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con los temas de las teóricas. En esta oportunidad, deficiencia inmunológica SIDA. Como puntos generales, debemos conocer que el VIH es una pandemia que se ha iniciado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en 1981. A partir de ahí, se ha ido comprendiendo y haciendo avances en la patogenia, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Se ha hecho énfasis en lo que corresponde al sistema inmune, por lo que se denominó una nueva inmunodeficiencia adquirida. Debemos saber que los linfocitos T, CD4 o los T cooperadores son los principales afectados por este retrovirus, por lo que esta disfunción inducida va a comprometer a toda la red de regulación inmunológica, tanto a nivel celular como de citoquinas, ya que éstas tienen un papel central en la respuesta inmune, tanto innata como adquirida. Se ha comprobado que en estos pacientes la linfopenia de linfocitos T cooperadores hay un aumento de los linfocitos T citotóxicos e hipergamaglobulinemia, alergia cutánea a diversos antígenos, ausencia una respuesta proliferativa de los linfocitos y se mantiene una función normal de los neutrófilos y del complemento. También se va a presentar las enfermedades oportunistas. Así como hay una normalidad en la inmunidad en pacientes trasplantados, renales o cáncer. Como habíamos dicho inicialmente, se denominó una nueva inmunodeficiencia adquirida o una manifestación inicial de una disfunción inmune. En lo que corresponde a la etiología y la transmisión, ¿quién es el agente causal del SIDA? Es causado por la infección de los retrovirus humanos, VIH-1 o VIH-2. El VIH-1 es la causa más común en todo el mundo, que se va a transmitir por contacto sexual, transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, mediante intercambio de agujas y jeringas contaminadas entre los usuarios de drogas inyectables, durante el parto o en la etapa perinatal madre a hijo o a través de la leche materna. También existe riesgo laboral de infección para los trabajadores en salud y el personal de laboratorio que trabaja con muestras infectadas por el VIH. Y va a ser generalmente debido a lesiones causadas por instrumentos afilados contaminados. Ahora, este riesgo de transmisión del VIH de un trabajador de la salud infectado a sus pacientes a través de procedimientos invasivos es extremadamente bajo. Vamos a hablar del virus como tal. El VIH es un agente etiológico del SIDA, como ya habíamos dicho. Pertenece a la familia de los Relatividae. Pertenece a la subfamilia de los lentivirus. Se reconocen dos tipos. VIH como tropismo por linfocitos T humanos. Y los VIH-2 son retrovirus transformadores. La causa más frecuente de la enfermedad por VIH es por el tipo 1. Se cree que el VIH tipo 1 provenga de los chimpancés, gorilas o ambos, y que el VIH-2 provenga de mangabeyes.
¿Cuál es la morfología del VIH? Va a estar cubierta por proteínas, las GP120 y las GP41. El ciclo de replicación se determina de la siguiente manera. El VIH es un virus cuya característica esencial es la transcripción inversa de su ARN genómico a ADN. Tenemos la capa lipídica, que es el núcleo donde adquiere su cubierta externa. Podemos ver, ¿no?, la envoltura, las proteínas GP120 y GP41. El genoma del VIH va a codificar sus propias proteínas estructurales. ¿Cuáles? La GAC, que va a codificar las proteínas que forman el centro del virión. PUL codifica las enzimas que participan en el proceso. Va a codificar la envoltura de las glucoproteínas. Y el VIH tipo 2 carece del gen BPU y BPX. La heterogeneidad molecular del VIH. Existen 4 tipos de VIH. Tipo 1. M mayor es el mayor causante de casi todas las infecciones. La mayor parte de las infecciones son causadas por un subtipo C. La diversidad provee mayor resistencia a los fármacos antirretrovirales y también son un obstáculo formidable para el desarrollo de la vacuna. Aquí podemos evidenciar el ciclo vital del VIH. Bien, en cuanto a la fisiopatología e inmunopatogenia. ¿Cuál es la característica principal del SIDA? Es una inmunodeficiencia secundaria, debido a la deficiencia progresiva, tanto cuantitativa como cualitativa, en el subgrupo de linfocitos T, conocidos como cooperadores o inductores. Este subgrupo de células T se define desde un punto de vista fenotípico por la expresión en su superficie celular de la molécula CD4, que sirve como receptor celular primario para el VIH. Para que el VIH-1 penetre en las células es necesario que exista un correceptor además del CD4. Los dos principales correceptores para el VIH son los receptores de quimiosinas CCR5 y CXCR4. Las principales células que detectan el VIH son los linfocitos TCD4 y los monocitos CD4, pero prácticamente cualquier célula que exprese a la molécula CD4 y algunos de los correceptores pueden infectarse por VIH. Sin embargo, la multiplicación del virus no es eficiente en estas variedades celulares. Después de la infección primaria aparecen respuestas inmunitarias, tanto humorales como celulares contra el VIH. Las respuestas humorales comprenden anticuerpos con actividad enlazadora y neutralizantes con el VIH, así como anticuerpos que participan en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos.
Entonces, ampliando un poco lo que corresponde a la respuesta humoral, la infección por el VIH induce una intensa respuesta de anticuerpos frente a prácticamente todas las proteínas reguladoras y estructurales del VIH. Se ha descrito no solo la síntesis de anticuerpos frente a la envoltura, sino también frente a proteínas de la matriz, de la nucleocápside viral y proteínas reguladoras del virus. Algunos de estos anticuerpos, especialmente los dirigidos frente al GP41 y frente a determinados dominios del GP120, tienen capacidad neutralizante in vitro y en experimentos de inmunoterapia adoptiva in vivo. Sin embargo, la producción de anticuerpos con capacidad neutralizante es escasa y muy rápidamente se observa un escape viral a estos. Por otra parte, en los modelos de inmunización desarrollados hasta el momento no se obtienen niveles elevados de anticuerpos neutralizantes y su presencia no se asocia con protección de forma sistémica. Probablemente se deba a que las partes expuestas y las más inmunógenas de la proteína GP160 son regiones altamente variables que inducen la síntesis de anticuerpos frente a lo que el escape viral es sencillo mediante la mutación de los epítopos reconocidos. Por el contrario, los epítopos de interacción con los receptores CD4 y CXCR4, CCR5, que están mucho más conservados y que en teoría inducirían anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, van a estar ocultos en la estructura nativa del GP120, con un dominio de interacción con los CD4 o solo se exponen cuando la proteína se despliega por la unión a CD4. Esta hipótesis se ve confirmada por los trabajos de estructura sobre la interacción GP160-CD4 que muestran que solo tras el desplegamiento de la GP160 se expone el dominio que interactúa con los receptores de quimiosinas. La caracterización de estos anticuerpos excepcionales ha permitido definir sus dianas. Dos de ellos, 2F5 y 4E10, van dirigidos frente a la región externa del GP41. Otra serie de anticuerpos de los que la región B3 que se encuentra relativamente bien conservados dentro del mismo subtipo. Probablemente los dos más interesantes son del anticuerpo B12 y el 2G12. El primero va dirigido frente al dominio de la interacción con CD4 en la GP120 y neutraliza un amplio espectro de virus pertenecientes a los distintos subtipos del VIH. La cristalización de este anticuerpo ha permitido definir en él mismo una cadena anormalmente larga en el dominio CDH3 que genera una estructura de dedo que le permite entrar en el hueco formado por la GP120 que va a conformar el dominio de la unión CD4. Este hallazgo plantea un nuevo desafío para el desarrollo de vacunas, ya que la eficacia de este tipo de anticuerpos requiere no solo el reconocimiento altamente específico de un epítopo, sino una estructura muy definida para poder alcanzar su diana. La recubierta del VIH está fuertemente glucosilada y la formación de estructuras complejas de azúcares que recubren su superficie, denominados escudos glucano, dificulta el acceso de anticuerpos dirigidos frente a la recubierta. El hallazgo de que es posible generar anticuerpos dirigidos frente a estructuras glucano abre una nueva estrategia de inmunización frente al VIH, en la que se utilizarían azúcares en conformaciones determinadas para inducir anticuerpos neutralizantes.
Sin embargo, en estos últimos años se ha identificado un grupo de pacientes con infección crónica que presentan anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. En estos pacientes denominados neutralizantes de élite, tienen en su suero anticuerpos que neutralizan con alta eficacia un espectro amplio de variantes virales, en ocasiones subtipo de VIH, diferentes de los que se encuentran infectados. El estudio de los pacientes neutralizadores de élites muestra, en primer lugar, que la generación de anticuerpos de amplio espectro no es tan excepcional como pensábamos, ya que hasta el 3 a 5% de los pacientes con infección crónica generaban este tipo de anticuerpos. En segundo lugar, la capacidad neutralizante de estos sueros es debida a un limitado número de anticuerpos dirigidos frente a una diana, más que a un amplio espectro de anticuerpos frente a múltiples dianas. Las dianas identificadas con mayor frecuencia son regiones conservadas del dominio B3 y el dominio de la unión al CD4. En concreto, se han identificado dos anticuerpos dirigidos frente al dominio de interacción con CD4, denominadas BRCO1, BRO2, que neutralizan más del 90% de los aislados del VIH, lo que demuestra que la generación de este tipo de anticuerpos es posible en el sistema inmunitario humano. Dentro de lo que corresponde a las respuestas inmunitarias celulares, comprende la generación de los linfocitos TCD4 y TCD81 específicos contra el VIH, así como linfocitos citológicos, las natural killer y mononucleares que median la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Para ampliar un poco más este tipo de respuesta celular, se produce una respuesta celular antiviral en distintas poblaciones, los linfocitos CD4 colaboradores, linfocitos CD8 citotóxicos, CTL y células de estirpe natural killer. Sin embargo, la mayoría de los trabajos coinciden que las respuestas CD4 y CD8 constituyen probablemente el mecanismo más importante de protección frente al VIH. El estudio de la respuesta citotóxica in vitro CTL ha demostrado que en los pacientes seropositivos existe una expansión clonal del linfocito CD8 con actividad citotóxica. Esta respuesta celular es especialmente marcada en pacientes en estadio de prima-infección y en controladores de élite, y su intensidad se correlaciona con el control de la replicación viral. Aunque la respuesta celular CD8 es especialmente intensa frente a proteínas del core, se han descrito clones frente a distintos epítopos de la proteína de la cubierta, la transcriptasa inversa, así como frente a proteínas reguladoras. Desde un punto de vista cualitativo, esta respuesta está completa en un doble sentido. Se reconocen múltiples epítopos de las distintas proteínas estudiadas y el estudio del repertorio de receptores antigénicos de linfocitos T revela que se utiliza un amplio espectro de reordenamientos. La respuesta celular no se limita a los linfocitos CD4, sino que se ha demostrado que una respuesta CD4 específica es importante no solo para la puesta en marcha de una respuesta inmune eficaz frente al VIH, sino por su propia actividad antiviral. Dentro de lo que son los factores solubles, existen numerosos factores solubles que son activos frente a la infección por el VIH. Los virus en general y el VIH en concreto son sensibles a la inhibición por completo. Los interferones también tienen actividad antiviral frente al VIH y una familia de proteínas, las defensinas, que son producidas por leucocitos polimorfonucleares y células dendríticas, tienen actividad frente al VIH y protegen de la infección in vitro. Por último,
Las quimiosinas, que son ligandos naturales de los correceptores CCR5 y CXR4, compiten la unión del VIH a la membrana y en determinados contextos, como la infección a través de mucosas o la propagación en la sinapsis inmunitaria, tienen un importante efecto antiviral. Probablemente todos estos mecanismos de inmunidad humoral inespecíficos vayan a representar una barrera frente a la infección por el VIH, pero son insuficientes para permitir un control completo de la replicación viral. Entonces, las respuestas inmunitarias celulares, volvemos a redundar, comprenden la generación de los linfocitos TCD4 y la CD81, específicos contra el VIH, así como los linfocitos citolíticos y mononucleares, que van a mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos TCD8 también suprimen la multiplicación del VIH de manera no citolítica ni limitada al complejo mayor de histocompatibilidad. En efecto, es mediado por factores solubles, como las que acabamos de mencionar, como las quimiosinas CC, RANTES, M1P, 1A y las MIP1B. En gran parte, la respuesta inmunitaria natural al VIH es inadecuada. Los anticuerpos neutralizantes, que tienen una reacción extensa contra el VIH, no se generan con facilidad en los individuos infectados y no se ha informado la erradicación del virus por medio de respuestas inmunitarias naturales. De acuerdo a la clasificación, tenemos la clasificación de acuerdo al estadio clínico y la clasificación inmunológica, que fue propuesta por la OMS para la infección por el VIH. Inmunodeficiencia asociada al VIH. Van a estar relacionados con la edad, ¿no? Tenemos ahí menores de 11 meses, de 12 a 35 meses, 36 a 59 meses, el porcentaje de CD4 y mayores o igual a 5 años, un valor absoluto por milímetro cúbico o un porcentaje CD4. Tenemos una no significativa, mayores de 5 años, que son el porcentaje de CD4 es mayor a 500. Leve va a ser de 350 a 499. Avanzada de 200 a 349. Y grave cuando este número de CD4 es menor a 200 milímetros de cúbicos o menos del 15%. Pregunta de examen. Como habíamos indicado, tenemos también lo que es la clasificación por el estadio clínico, de acuerdo a la clasificación de la OMS. En adultos y en adolescentes, tenemos el estadio 1, que se caracteriza por ser asintomática o una linfadenopatía persistente generalizada. El estadio 2 va a ser una pérdida moderada de peso, un 10%. Infecciones recurrentes, sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis media, herpes zóster, gaylitis angular, úlceras orales, erupciones papulares pruriginosas, dermatitis seborreica, onicomicosis. En el estadio 3, pérdida grave de peso idiopática, más del 10%. Diarrea crónica idiopática durante más de un mes. Fiebre persistente idiopática, mayor a 37.5 grados centígrados durante más de un mes. Candidiasis oral persistente, leucoplasia oral vellosa, tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas graves como neumonía, empiema, polimiositis, osteomielitis, artritis, meningitis, bacteremia, estomatitis, gingivitis o periodontitis,
anemia, menos de 8 gramos de cilitro, neutropenia, menos de 0,5 por 10 a la 9 y trombocitopenia crónica. Ya en el estadio 4, es un síndrome de consunción por VIH, donde se va a presentar neumonía por neumocistis, neumonía bacteriana grave recurrente, una infección crónica de herpes simple, orolabial, genital o anorrectal, de más de un mes de duración, o visceral en cualquier duración, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis del sistema nervioso central, encefalopatía por VIH, criptococosis extrapulmonar, infección diseminada por micobacterias no tuberculosas, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptoporitiasis crónica, isosporiasis crónica, micosis sistémica, histoplasmosis extrapulmonar coccidiomicosis, septicemia recurrente, incluyendo por salmonella notifoidea, linfoma cerebral o de células B no J, carcinoma cervical invasivo, leishmaniasis atípica, neutropatía sintomática asociada a VIH o miocardopatía asociada a VIH. Nuevamente, vamos a hacer hincapié en las manifestaciones clínicas. Tenemos el síndrome agudo por VIH. 50-70% de los individuos infectados experimentan un síndrome agudo en 3 a 6 semanas después de una infección primaria. Las características clínicas son múltiples, dura entre 1 a 2 semanas y desaparece espontáneamente cuando se forma una respuesta inmunitaria contra el VIH y la carga vírica disminuye. En este momento, la mayoría de los pacientes inicia una fase de latencia clínica, aunque algunos padecen un deterioro inmunitario y clínico rápidamente progresivo. Características clínicas del síndrome agudo por VIH. Generales: fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea, dolor retroorbidario, artralgias, letargo, anorexia. Neurológicos: meningitis, encefalitis, neuropatía periférica, mielopatía. Dermatológicos: exantema maculopapilar, eritematoso, úlceras mucocutáneas. La enfermedad sintomática. Los síntomas del SIDA se pueden presentar en cualquier momento de la infección por el VIH. En general, el espectro de esta enfermedad cambia conforme disminuye el recuento de las células TCD4. Las complicaciones más graves y peligrosas de la infección por el VIH ocurren en pacientes con células TCD4 menores a 200, como ya habíamos indicado en la clasificación inmunológica. La infección asintomática. El intervalo entre la infección por el VIH y la aparición de la enfermedad SIDA varía considerablemente, pero se calcula que el promedio es de 10 años. En las personas que reciben y las que no reciben tratamiento. El SIDA, con multiplicación vírica activa, avanza durante este periodo asintomático y el recuento de células TCD4 desciende. La velocidad con la que avanza la enfermedad es directamente proporcional a la concentración plasmática de RNA del VIH. Un paciente con una concentración elevada de RNA avanza con mayor rapidez en relación al que tiene una concentración reducida. Entonces, dentro de lo que son los síndromes clínicos que ya hemos mencionado en la fase sintomática de la infección por el VIH, hay linfadenopatía persistente, que persiste durante más de 3 meses, sin otra explicación que la
infección por el VIH. Los síntomas generales, ¿no? Fiebre que persiste durante más de un mes, adelgazamiento involuntario mayor al 10%. Y diarrea por más de un mes, sin causa evidente. Los trastornos neurológicos, encefalopatía. Otras complicaciones neurológicas son infecciones oportunistas, linfoma primario del sistema nervioso central, sarcoma de Kaposi, meningitis aséptica, mielopatía, neuropatía periférica y miopatía. Infecciones secundarias. La infección oportunista más frecuente es la de Pneumocystis jirovecii, que ocurre en un 80% de los pacientes que no recibe tratamiento durante la enfermedad. Otros microorganismos patógenos frecuentes son el citomegalovirus, Candida albicans, M. avio, intracelulares, Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii, virus del herpes simple, diarrea por Cryptosporidium o Isospora bailey, bacterias patógenas, especialmente en casos pediátricos. Neoplasias secundarias, como el sarcoma de Kaposi cutáneo y visceral, evolucionan más fulminante que en los pacientes sin el VIH. Neoplasias del tejido linfoide, linfomas cerebrales, de células B, médula ósea, aparato digestivo. Otras enfermedades. En los pacientes infectados con el VIH se observa una gran variedad de síndromes específicos para diversos órganos, ya sea como manifestaciones primarias de la infección por el VIH o como complicaciones al tratamiento. El diagnóstico. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de la infección? Va a depender de mostrar la presencia de anticuerpos contra el VIH o la detección del VIH o uno de sus componentes. La prueba tradicional es encontrar anticuerpos contra el VIH utilizando inmunoanálisis enzimático. Esta prueba tiene una alta sensibilidad, muy elevada, bastante específica. La mayor parte de los equipos comerciales de inmunoanálisis enzimático permite detectar anticuerpos contra el VIH-1 y tipo 2. La prueba que se utiliza con más frecuencia es la inmunoelectrotransferencia, Western blot, la cual identifica anticuerpos contra antígenos del VIH de peso molecular específico. Los anticuerpos contra el VIH empiezan a aparecer durante las primeras 2 semanas de la infección y el periodo que transcurre entre la infección inicial y la aparición de anticuerpos detectables, rara vez es mayor de 3 meses. Se puede medir el antígeno P24 del VIH por medio de un análisis de captura de tipo inmunoanálisis enzimático. La concentración plasmática del antígeno P24 se eleva durante las primeras semanas después de la infección, antes de que aparezcan los anticuerpos contra el VIH. En el tratamiento antirretrovírico, la base del tratamiento médico de la infección por VIH es el tratamiento con antirretrovirales muy activos, el TARP o HART. Un componente importante para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida en pacientes con VIH es suprimir la multiplicación vírica. Sin embargo, aún no se conocen las respuestas de numerosas interrogantes sobre el tratamiento del SIDA. Una de ellas es el momento en el que se debe iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el mejor esquema? ¿Cuándo se debe cambiar el régimen? ¿Y cuáles son los fármacos que deben modificar cuando se hace cambio? Estos medicamentos pertenecen a alguna de 4 categorías principales. Los que inhiben la transcriptasa inversa vírica, los que inhiben a la proteasa vírica, los que inhiben la penetración vírica y los que inhiben a la integrasa vírica. Pregunta de examen.
Al utilizar estos fármacos se debe tomar en consideración numerosas interacciones farmacológicas. Uno de los problemas principales encontrados con el empleo de los esquemas de TARP es un síndrome de hiperlipidemia y redistribución de la grasa que a menudo se denomina síndrome de lipodistrofia. Gracias por su atención.